lo vemos desde el Génesis, la primera familia, Eva y Adán, sus hijos se acercaban con ofrendas, es lo que nos dice allí en Génesis 4, se acercaban con ofrendas. Abel era ganadero, tenía animalitos. Caín era cultivador de la tierra y cada uno hizo su altar, ofrecieron el producto de su trabajo y bueno, a uno fue recibido, otro no, pero desde ahí vemos esta práctica natural del hombre de acercarse a su Dios, de ofrecer. Entonces cuando se multiplica el hombre, pues sigue con esta práctica. Obviamente, pues se apartan de Dios, muchos se hacen otros dioses, pero pues esta necesidad de acercarnos a nuestro Dios o de pedir ayuda a lo que consideramos más poderoso que nosotros, pues esto viene de algo natural del ser humano, viene innato al ser humano. Entonces, para nosotros, pues no lo tenemos que hacerlo literal, o sea, no tenemos que hacer un altar de piedras, ni tenemos que hacer un altar de bronce como el que se mandó aquí que hiciera Moisés, sino esto es en figura, pero sí tenemos esa necesidad de rendirnos, de ofrecerle a alguien adoración, reverencia, respeto, alabanza, y pues obviamente para nosotros el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Jacob, que, que se hizo hombre, que vino a esta tierra y pues dio su vida en la cruz, su vida humana, es Jesucristo. Entonces esto significa esa actitud de entregarnos, esa actitud de sacrificar a veces lo mejor que tenemos o hay veces pues lo malo que tenemos. En el altar hay veces había ofrendas de gratitud, de acción de gracias, eh, a veces sacrificaban el, pues las primicias, el primogénito, pues, pero hay veces que era una ofrenda por el pecado, o sea, eso significa que hay que cortar, hay que matar, hay que morir aquello que no es agradable delante de Dios y hay que matarlo. Por eso a veces se sacrificaba un cabrito que representa precisamente la rebeldía, el pecado. Entonces es esta actitud de ofrecernos a Dios, ya sea ofreciéndole lo mejor o ya sea quitando lo malo que tenemos para agradar a Dios. Esto es lo que representa todo este altar. Y dice, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, es una sola pieza, y los cubrirás de bronce. Eh, los cuernos representan autoridad. Eh, Muchas veces cuando oímos hablar de cuernos, pues nos lo relacionamos con la maldad, con el diablo, etcétera. Pero no, cuernos significa autoridad. Entonces el hecho de que el altar tuviera cuernos, pues era porque tenían que sujetar a la víctima. Piensen ustedes, lleva ahí la persona el cabrito, lleva la persona el cordero, entonces tenían que atarlo, subirlo al altar y ahí sacrificarlo, pero obviamente tenían que sujetarlo y amarrarlo, entonces para eso servían los cuernos. Sujetaban a la víctima con lazos y lo agarraban de los cuernos y lo sacrificaban. Entonces los cuernos representan autoridad, sujeta a algo. Ajá. Por eso el altar debería tener cuernos y esto significa precisamente nosotros someternos también a la autoridad de Dios. No puede haber un ofrecimiento, no puede haber una dedicación, no puede haber sacrificio, alabanza, adoración, si no nos rendimos y nos sujetamos ante nuestro Dios. Uh-huh. Eh, y dice que lo cubrirás de bronce, por eso se le conoce como el altar de bronce. Dice, harás también, después vamos a ver lo que es el bronce, dice, harás también sus calderos para recoger sus cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todo esto son utensilios que se necesitaban para poder ofrecer los sacrificios y después de quemarlo, recoger, limpiar todo eso, entonces se requerían estos instrumentos. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Entonces el enrejado, la rejilla, pues servía para que estuviera ventilado y para que no se ahogara el fuego porque ahí tenía que estar ardiendo. Y además también anillos donde introdujeran unas varas para que lo pudieran cargar porque era transportable, debería ser transportable este altar. Y le harás un enrejado, etcétera. Y en el 5, y la pondrás dentro
del cerco del altar, esa rejilla abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar y varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Entonces, lo que se muestra en la imagen superior derecha, pues es lo que pudiera ser más o menos el altar. Obviamente, con esta descripción, pues no se tiene el detalle de las cosas. ¿Ok? Entonces, nosotros pues no tenemos ese problema si es que algo no estuviera al detalle, porque lo importante es el significado. En Moisés, él sí lo tuvo que hacer de acuerdo a como Dios le pidió y Dios le mostró esas imágenes, cómo tenía que ser, y entonces pues ya Moisés tenía la idea, tenía la imagen, y mandaba que se hiciera, que se confeccionara de acuerdo a todo lo que él había visto. ¿Okay? El bronce, el bronce es una aleación metálica que está constituida a partir del cobre esencialmente, y estaño inicialmente, aunque también se puede alear con zinc, fierro, plomo, aluminio y magnesio. O sea, a todas estas aleaciones se les conoce como bronce, aunque lo original pues es el cobre y estaño. Pero, repito, ya se puede mezclar con fierro, con plomo, con aluminio y magnesio, y a todos se les llama bronces. Estas aleaciones es más o menos entre el 3 y el 20% de estos metales, y la mayoría es de cobre. Pero ya con estas aleaciones, con sus metales aliados con el cobre, ya le da una mayor resistencia. Sus principales características son excelente resistencia al desgaste y la compresión, resistencia a la corrosión, bello color amarillo y encantador sonido, buena conductividad térmica. Observen aquí la resistencia al desgaste y a la compresión. O sea, el cobre es más blando y ya con estas aleaciones ya era más resistente. El altar de bronce se requería de que fuera resistente, porque además también los animales se movían, daban golpes, etcétera. El fuego, pues obviamente podía fundir el mismo altar, entonces tenía que ser más resistente. Resistencia a la corrosión, pues estaba al aire libre, entonces si se llovía, pues no se tenía que oxidar. Además, un bello color amarillo, encantador sonido. El bronce se ha ocupado para hacer muchos instrumentos. Buen coeficiente de fricción cuando se combina con el grafito. Una característica diferencial con respecto al acero es la ausencia de chispas cuando se les golpea contra superficies duras. O sea, esto pues nos habla de, esa, pues para nosotros los cristianos, ese carácter que no se anda quejando por todo, sino que pues se mantiene, pues servil a Dios, servicial a Dios, que se mantiene agradecido con Dios, etcétera. Entonces, aquí tenemos imágenes. Los, los garfios pudieran ser más o menos así, que servían para colgar la víctima o partes de ella, eh, también para cuando había veces que tenían que hervir ciertas porciones de carne, también con el garfio las agarraban para sacarlas. Las paletas, algo así más o menos pudieran ser braseros, era para guardar las brasas o para transportar las brasas de un lado a otro, etcétera. Y los tazones de bronce, en algunos recogían sangre, en algunos recogían las cenizas, etcétera. Entonces todo era de bronce. El altar y los utensilios, todo era de bronce. El patio del tabernáculo, dice en el versículo 9: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Entonces una columna pudiera verse como la imagen que está allí. El capitel de plata, la base de bronce, entonces más o menos pudiera lucir de esta forma. Atrio, la palabra atrio se deriva de una palabra hebrea que es katser y que significa patio, pero su raíz de esta palabra es la palabra katzar, y que significa rodear con una estacada y así separada del campo abierto.
Entonces, lo que hacía el atrio, pues era marcar un límite, separar entre el campo abierto y una región exclusiva donde estuviera allí el santuario, el lavatorio y el altar de bronce. Entonces era un área ahora sí que exclusiva. Y eso es lo que hacía la cortina del santuario, del atrio, separar eso. Okay, entonces es muy significativo para nosotros, porque también así, pues nosotros estamos en el templo real. O sea, ya no tenemos un templo como fue el tabernáculo de Moisés, como fue el templo de Salomón, el templo de Zorobabel o el templo de Herodes incluso, sino que ya no hay ese tipo de templos hechos por manos humanas, sino que ahora, según el libro de Hebreos, estamos en el templo real, no hecho por manos humanas, sino por Dios mismo. Okay, entonces tenemos que entender qué significa todo esto del atrio. Bueno, pues el atrio significa una vida de sacrificio, de alabanza, de oración, de santificación. Y esto es dirigido hacia la consagración para después llegar con Cristo Jesús a su presencia. Entonces, después voy a enfatizar esto más, pero bueno, eso es lo que significa y eso es vivir en el templo de Dios. Dice en el versículo 10, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. En el 11, de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Era la mitad, entonces era un rectángulo y que la anchura era la mitad de la longitud de 100 codos y la anchura o el ancho de 50 codos. En metros pues sería aproximadamente 25 por 50 metros. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. O sea que estamos hablando de que cada 5 metros estaban dos columnas. Las cortinas iban de una columna a otra y un espacio de 5 metros. Perdón, 5 codos, que alrededor de 2 metros y medio. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Entonces será rectángulo. Las bases o las basas de bronce eran más o menos así. Y los capiteles de plata pues lucían más o menos de esta forma o como se muestra aquí en la otra figura. Entonces, bueno, esta imagen que pongo acá es más con arte griego, entonces lo más seguro es de que sería como la imagen que muestra ahí en la columna hasta arriba. Hay una pregunta. Sí. Ángela Juárez dice, Pastor, ¿los cuernos cubiertos de bronce tienen un significado? Sí. Repito, los cuernos representan autoridad y el altar debería tener cuernos porque tenían que sujetar a la víctima, tenían que amarrarlas de los cuernos y entonces por eso representan autoridad. Espiritualmente, pues significa que nosotros cuando nos ofrecemos a Dios, pues obviamente estamos sujetos a la voluntad de Dios. Eso debe ser. No puede haber sacrificio acepto ante Dios si es que no nos sometemos a su voluntad. Y de hecho, el ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Recordamos que Jesucristo, en la noche en que lo apresaron, dice que su carne se revelaba y no quería, o sea, su carne obviamente no quería ser sacrificado. Y fue a orar al Monte de los Olivos y literalmente dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. O sea, no quiero padecer. 1, 2, 3 veces, hasta llamó cerca de él a Pedro, Juan y Jacobo y les pidió que le ayudaran a orar. Y se durmieron y él estaba orando y al último entendió que pues Dios, él había determinado que Jesús muriera de esa manera para salvarnos del pecado. Y entonces él, entendiéndolo, se sometió y dijo,
pero hágase tu voluntad y no la mía. Y eso precisamente, eso es amarrarse de los cuernos, o sea, ser amarrado y sujetado por los cuernos del altar. Él se sacrificó y se sometió su carne y fue pues, dominado, por decirlo así, por la autoridad del Padre y voluntariamente. Entonces, los cuernos del altar representan eso, que cuando hacemos nosotros una ofrenda, un sacrificio, nos ofrecemos a Dios, tenemos que sujetarnos a Él, a Dios y a su palabra. Nada más. Y luego las cortinas del atrio, dice, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3, esto habla de las cortinas del lado oriente del tabernáculo. Iban a ser cortinas de estas mismas cortinas de lino. De un lado iban a ser de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado, pero del mismo lado oriente, solamente que del otro lado de la puerta, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Observen que lo primero son las cortinas de lino, 15 codos de cortina blanca de lino, al otro lado también. Y luego iba a ser la puerta, es otro tipo de cortina, dice, para la puerta del atrio, en el versículo 16, habrá una cortina de 20 codos, de azul púrpura y carmesí lino torcido, de obra de recamador. Son los mismos materiales que se usan para la cortina del santuario, del propiamente dicho tabernáculo, que era de lino torcido, carmesí, azul y púrpura. Obra de recamador, o sea que era de alguna manera pues bien elaborado. Sus columnas 4, sus 4 basas, todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Entonces, 3 cortinas, 3 columnas de un lado, 3 del otro y 4 centrales, dan 6 columnas del lado oriente, donde estaba la entrada. Y todas aquí, en este caso de la puerta, dice todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Entonces, en el capitel era capitel de plata, esas columnas. Las columnas representan hombres que han vivido y se han entregado a Dios, o sea, siervos de Dios. Entonces, esas columnas, pues, de alguna manera son aquellos hombres que han servido a Dios. Ahí pudiera entrar seguro el rey David, Moisés, etcétera. Entonces queda representado por estas columnas que tenían bases de bronce, un material muy resistente, pero una capitel de plata. El capitel de plata representa ahí la hermosura, la pureza, etcétera. Entonces, las columnas representan vidas consagradas, que viene a hacer referencia a hombres que han entregado su vida a Dios y que ellos, por el medio de ellos, Dios nos ha traído su palabra y su salvación. Así, por ejemplo, pensemos en el profeta Elías, pensemos en Juan el Bautista, pensemos en el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que son columnas en el templo de Dios. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. La altura de esta pared del atrio tenía que ser de 5 codos, o sea, 2,5 metros. Eso era la altura. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Entonces, estas columnas no estaban enterradas, entonces obviamente pues se podían caer, por lo tanto tenía que haber estacas, tanto para afuera como para adentro. Estaban tensadas estas columnas y sujetas con estacas de bronce, de manera entonces que estuvieran firmes estas columnas. Ajá. Javier Cortés dice: buenas noches, hermanos.
¿La puerta también tiene un significado porque es al oriente o no, Fer? Sí, les comentaba la vez pasada que pues al oriente, porque ahí es donde sale el sol, y Jesucristo, bueno, o más bien el sol representa a Jesucristo. Entonces la iglesia pues está esperando a Jesucristo. Por eso es de que era al oriente. Ajá. Bien. Entonces el tabernáculo ya en su conjunto podía verse de esta forma. Ahí tenemos la cortina alrededor, que es la cortina del atrio, y tenemos la puerta por donde se entraba. Lo primero que se encontraba era el altar de bronce, luego la fuente o lavatorio, y luego el santuario propiamente dicho, con sus cortinas y sus cubiertas, y dentro del santuario pues estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y luego adentro, en el lugar más oculto, estaba el arca, que era el lugar santísimo. Tres lugares, que era el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Okay? Entonces pues vamos a hacer un recorrido por el santuario. Ahí tenemos el santuario. ¿Ok? Así más o menos lo podían ver. Entonces cuando se entraba, lo que se encontraban eran con el altar de bronce, ahí está la rejilla. Abajo obviamente yo me imagino que se podía quitar esta rejilla, podían ponerle, o bueno, o en la misma rejilla, más bien abajo en la rejilla tenía que haber un plato, de manera que ahí pusieran la rejilla, la leña, ahí pusieran el holocausto, ya la víctima descuartizada, y quemaban, y pues obviamente toda la ceniza caía y la podían quitar, extraer la ceniza, y luego ya quitar todas las brasas pues guardarlas en los braseros, etcétera, y quedaba limpio el altar. Que bueno, tenemos que entender que pues había multitud de sacrificios, el pueblo era un pueblo muy grande y entonces prácticamente todo el día había sacrificios, por eso también había muchos sacerdotes que tenían que estar trabajando. A veces luego se olvidaron de los sacrificios y a veces se abandonó el templo de Dios, de hecho mucho tiempo no hubo tabernáculo también, pero bueno, en principio pues siempre debería haber holocaustos aquí. Y luego más adelante tenemos el lavatorio. Aquí es una forma en cómo representan el lavatorio, ¿ok? Donde había el agua, donde el agua servía para que los sacerdotes se lavaran las manos, pues obviamente quedaban sucios, tanto puede ser hasta de estiércol, de animal, sangre, etcétera, entonces necesitaban lavar. También había cosas que tenían que lavar, algunas vísceras, algunas entrañas tenían que lavar, entonces necesitaban agua y por eso estaba aquí este depósito de agua donde se tenían que lavar, ¿ok? Y luego seguimos avanzando. Se entra al lugar santo. Y ahí tenemos los tres objetos que estaban dentro del lugar santo, que era el candelabro o candelero con 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Entonces todas las tardes, ya anocheciendo, tenía que entrar un sacerdote y tenía que prender las lámparas para que estuvieran prendidas toda la noche. Y ya al llegar la madrugada de la mañanita, entraba nuevamente el sacerdote y apagaba las lámparas. Pero las lámparas tenían que estar prendidas toda la mañana. Las lámparas, repito, representan la iglesia, pero esa iglesia viva pues que es conductora de la verdad. La luz es la verdad. Ajá. Entonces esto representa el trabajo de la iglesia que tiene que estar sosteniendo y defendiendo la verdad. Los panes de la proposición significa eso,
ahora sí que el ofrecimiento, la consagración de nuestras vidas, ajá, pues alimentando al pueblo, ¿ok? Y el altar del incienso, el incienso representa la oración. Entonces este altar representa ofrecimiento en entrega, adoración, oración, etcétera. Y eso es lo que había en el lugar santo y es lo que también se tiene que estar viviendo para todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hay una. Sí. Dice Roberto Carlos, ¿lavan dentro del lavatorio o de allí toman el agua para lavar lo que se tenía que lavar? Bueno, no se nos especifica, pero yo creo que de ahí tomaban agua, para que en general el agua estuviera limpia, y de ahí tomaban para lavarse, para que no se ensuciara todo el agua. Y seguimos avanzando, y aquí tenemos el altar del incienso, donde también había fuego y también se estaba quemando incienso, y otra vez con los cuernos, también los cuernos representan autoridad. Y bueno, seguimos avanzando. Y pasamos la cortina, una cortina que divide al lugar santo y al lugar santísimo, y en el interior se encuentra el arca de madera de acacia forrada de oro, con sus varas y con el propiciatorio o tapadera y los querubines, ¿ok? Ahí están los querubines que tenían las alas extendidas cubriendo el arca y desde donde Dios se manifestaba. Entonces se puede entender que aquí entre los querubines surgía un resplandor, ya sea cuando Moisés estaba y Dios le hablaba, o ya cuando el sumo sacerdote entraba. Posteriormente ya nada más entraba una vez al año el sumo sacerdote, y desde ahí de entre los querubines Dios se manifestaba, su gloria se manifestaba. Entonces podemos pensar así un resplandor bastante hermoso, y la voz de Dios literalmente le hablaba al sumo sacerdote cuando quería transmitirle algo. Entonces el arca del pacto que guardaba la vara de Aarón, el maná que recogieron del desierto y la ley, las tablas de la ley, ¿okay? Y nada más, no había otra cosa allí. Este era un lugar realmente oscuro, no entraba luz, todo tenía que estar bien cubierto. Y esa oscuridad no tiene que ver con la maldad, no tiene que ver con lo malo. Esa oscuridad simplemente representa un lugar bastante íntimo donde ningún ser humano puede tener acceso en su carne y en su sangre. ¿Okay? Entonces eso representa ese lugar santísimo, un lugar inalcanzable, inaccesible, donde nadie puede llegar, solamente Jesucristo, que él el sumo sacerdote, y que entró a la diestra del Padre, como se nos dice, entró hasta el tercer cielo, y allí está a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, pues todo esto quedó representado con este tabernáculo que Dios mandó a conocer. Sí, escucho. Alma. Es probable sí que haya sido más grande para almacenar suficiente agua, aunque bueno, también tenemos que entender que pues había muchos levitas que estaban trabajando, y de hecho también incluso cuando estaban en la tierra de Canaán, tenían siervos. Por ejemplo, los pueblos que no sometieron, por ejemplo los gabaonitas, los agarraron para aguadores, y entonces pues había mucha gente trabajando, gente que traía agua desde los manantiales y llevaba agua, y ya ahí se los daba a los levitas entraban y llenaban de continuo ese lavatorio. Entonces pues aunque fuera chico no había tanto problema porque estaba de continuo echándole agua, y gente, o sea, siempre había actividad, o debería haber actividad siempre en el tabernáculo. Era un lugar muy activo, o sea, tenía que haber sacrificios pues prácticamente todo el día, ¿okay? Pero bueno, sí, gracias por tu comentario. Sí, probablemente era más grande. Ajá. Sí, gracias, Alma. Okay. Kira Macedo pregunta, ¿aproximadamente cuántos litros de agua había en el lavatorio? No tengo el dato.
De Eh, hecho, no dice. sí, no recuerdo que diga, pero si lo encontramos, lo pasamos. Pero de momento pues, no tengo el dato, ni siquiera una estimación. Porque del templo de Salomón, ahí sí especifica las medidas de la fuente o del lavatorio, pero yo entiendo que el templo de Salomón fue con dimensiones más grandes. Sí, sí, de hecho sí fue mucho más grande, el altar era más grande, también pues era una esfera, un hemisferio que estaba sostenido sobre las ancas de los bueyes, etcétera. Pero aquí de este lavatorio que fue hecho en el desierto, sí no, que yo recuerde, no se nos dan los datos. ¿Eh? Pero bueno, aún así lo vamos a checar. ¿Sí, Kira? Ok. Entonces ahí tenemos lo que pudo haber sido el tabernáculo. ¿Ok? Petra levanta la mano. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Petra? No activo el micrófono. Activa tu micrófono. Sí, eso sí. Y bueno, obviamente sí sería pesado, pero bueno. Ok, gracias. Ujú. Sí, todo esto era transportable, por eso es de que sí las dimensiones, efectivamente es una buena razón, gracias. Las dimensiones sí tenían que ser más pequeñas, porque todo era transportable. Aunque obviamente, por ejemplo, el altar de bronce, pues le podían quitar la rejilla, ¿ok? Entonces sí, había cosas que podían desmontar, pero en general pues debería ser en piezas pequeñas o algo pequeño para que pudieran transportarlo. Ok, gracias. Bien, y bueno, ahora el significado espiritual, porque eso es lo que nos importa. Recordemos que no tenemos nosotros ya un templo físico, el tabernáculo pues ya no está, pero obviamente en lo verdadero sí está. O sea, en otras palabras, hay un templo verdadero. Ajá, y no, o sea, no se los puedo presentar así porque no es algo físico. Según el libro de Hebreos, pues el templo verdadero hecho no de manos humanas, sino por el Dios vivo. Entonces, ¿qué es el templo? Bueno, empiezo por el lugar santísimo, que representa el cielo, donde entró Jesucristo a la diestra del Padre. ¿Ok? Ahí está el pacto que Dios hizo con nosotros y ahí está presente. O sea, ahí no va a pasar nada. ¿Ok? Es el lugar santísimo. Ahí nadie entra. El lugar santo. El lugar santo representa la iglesia. Representa la iglesia, pues ahora sí que desde el inicio, desde que Jesucristo la fundó hasta nuestro tiempo. Y en este tiempo, pues la iglesia está representada por congregaciones cristianas, no sectas, sino congregaciones cristianas. Entonces simplemente está, por decirlo así, en edificación, en construcción, y eso es el lugar santo, donde está el candelabro, que es esa manifestación de la iglesia de dar luz, de estar alumbrando en esta noche espiritual, ese altar del incienso donde tenemos que estar orando. Dice velad y orad, dice en la palabra de Dios Jesucristo, y también el pan de la proposición, donde tenemos nosotros que estarnos ofreciendo y viviendo la vida que Dios nos da. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el atrio. El atrio representa la evangelización, o representa pues lo que le llaman la dispensación de Dios, de darse a conocer al mundo y de que todo el mundo reciba la palabra. ¿Ok? Entonces representa pues el conocimiento de Dios y la salvación. Y la cortina del atrio pues representa propiamente la salvación. La puerta, pues siempre la puerta es Cristo. Entonces, cuando una persona recibe el conocimiento de salvación, recibe el evangelio, pues puede entrar por la puerta, o sea, por Cristo. Y al entrar por la puerta, pues se tiene que encontrar con el altar del holocausto, ver a Cristo en la cruz, crucificado como sacrificio, acepto a Dios, pero también Él mismo se tiene que sacrificar. O sea que aquí Cristo ya se sacrificó, eso ya es un hecho universal, pero nosotros también tenemos que sacrificarnos, ¿ok? De acuerdo a lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Entonces tomar la cruz precisamente significa eso, que vayas a la muerte, que vayas al sacrificio. Y aquí queda tipificado con el altar de bronce. En el altar de bronce, obviamente,
Es sacrificio, repito, hay veces que hay que sacrificar algo bueno, algo preciado para nosotros, para Dios, pero hay veces que hay que quitar cosas malas de nosotros, entonces también hay que cortarlo. Representa esas dos cosas. Y luego la fuente, que es el lavatorio, dijo Jesucristo una ocasión hablando de sus apóstoles, o a sus apóstoles dijo: ya ustedes están limpios por la palabra que habéis escuchado. Entonces la palabra nos limpia cuando escuchamos, ¿ok? Con respecto a eso dice Jesús Cruz: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Así es. Entonces se ocupaba toda esa agua para que se lavaran los sacerdotes, ¿ok? Entonces, pues obviamente, si venían, y más si es que estaban ahí trabajando haciendo sacrificios, bueno, pues no podían entrar así al santuario, tenían que lavarse, ¿ok? Y eso representa la fuente. Entonces, ninguna persona puede entrar a ministrar al santuario, o sea, ser parte de la congregación, si es que no se lava. Ajá. Ahora, algo de lo que sí nos llama la atención es que en Apocalipsis se nos dice que el atrio iba a ser entregado a los gentiles, y los gentiles lo iban a hollar, a pisotear. Entonces, proféticamente está establecido que el templo, el templo, o sea, en el cristianismo nominal, todo lo que todo este conocimiento, aquí lo podemos ver así, todo este conocimiento de Jesucristo, de que vino a la cruz, de que bajó a esta tierra, de que fue a la cruz, etcétera, todo eso sí va a mal usar, sí va a estropear, sí va a echar a perder. La gente, pues lo vemos ahora, en las congregaciones cristianas, pues se han echado a perder, pues la palabra de Dios, la vida de las personas. Ya no se habla muchas veces de una consagración. Entonces, por decirlo así, sí entran, pues, escuchando el evangelio, entran a esta parte del atrio, pero pues ya no se sacrifican, sino que a lo mejor se le dan vuelta, y ya no se lavan, sino que se dan vuelta, y con eso quieren entrar a ministrar en el santuario. Ajá. Entonces, tú puedes ver entonces en iglesias cristianas, pues hay jóvenes que están ministrando, que están tocando la alabanza, ministrando la alabanza, o incluso predicando, o siendo líderes de jóvenes, y pues luego sus vidas para nada reflejan un cristianismo puro. O sea, no reflejan una vida sacrificada, consagrada, no se lavaron, no pasaron por el lavatorio. De acuerdo a lo que hay una cita que nos menciona aquí, pues tenían que lavarse, y no lo hacen. Entonces, efectivamente, se está viviendo un cristianismo mundano, estropeado todo, y eso es profético, ¿ok? Entonces, pues lamentablemente se está echando a perder. Ajá, el atrio está siendo pisoteado por los gentiles. Norma Rueda, levanta la mano. Sí, te escuchamos, Norma. Buenas noches, Norma. Sí. Así es, definitivamente. Sí, los discípulos, pues por haber seguido a Jesucristo, se iban lavando. Y yo creo que nosotros todos lo hemos experimentado. Llegas a la Biblia, empiezas a leer, llegas a una predicación, una enseñanza, y reflexionas, dices, eso lo estoy haciendo mal, lo tengo que quitar. Y entonces nos va lavando, Dios nos va lavando. Y precisamente esto representa la fuente lavatoria, que por la palabra somos lavados, ¿sí? Exactamente. Ajá. Sí, entonces, sí, la vida del cristiano, pues es un irse lavando. Ajá. Y bueno, y precisamente cuando Jesús dice que le lava los pies, pues los pies, pues al caminar obviamente tienen que estar en contacto con la tierra, con el polvo,
y era natural que se lavara, bueno, perdón, que se ensuciara, pues entonces tenía que lavarse. Y de hecho también esto lo vemos representado en otras formas. Por ejemplo, también cualquier trabajador cuando usa sus herramientas pues las ensucia. Hasta un albañil, por ejemplo, cuando usa su cuchara, su mazo, su marro, pues los ensucia. Pero después, ¿qué hace? Pues los limpia. Ajá. Entonces también así Dios, cuando nos manda a trabajar aquí en este mundo, cuando Él nos usa, pues nos ensuciamos y entonces nos va limpiando y nos tenemos que lavar, nos tenemos que limpiar. Entonces por eso tiene que existir dentro del templo de Dios tiene que haber un lavatorio necesariamente. Uh-huh. Ok, entonces les decía que esto proféticamente, pues sí de nada, va a ser pisoteado, hollado. Algo de lo que también en el atrio había, obviamente era alabanzas. Piensen ustedes, por ejemplo, aquí en la imagen que se muestra, pues va una persona que lleva su becerro. Entonces esa persona se lo entregaba a los levitas y sacerdotes. Los sacerdotes particularmente lo ataban, lo inmolaban, lo sacrificaban en el altar, lo descuartizaban, lo quemaban, lo ofrecían, y la persona pues estaba expectante allí. Entonces en ese sacrificio pues la persona obviamente hacía alabanzas a Dios, daba gracias a Dios. Entonces el atrio precisamente es donde se alaba a Dios, y por eso David después, aunque todavía no había templo en los tiempos de David, pero él instituye cantores levitas para que estuvieran dando gracias a Dios y alabando a Dios. Fuera del santuario obviamente, y desde ahí se instituye pues que los atrios es donde también se alaba a Dios. Y algo de lo que está siendo estropeado en nuestros días es precisamente la música, porque está dentro de los atrios. La música cristiana, escucha la música cristiana y pues te vas a encontrar con distintos ritmos que son mundanos, pero pues poniéndoles letras cristianas, pues ya dicen es que es alabanza para Dios. ¿Qué estamos viendo? La expropiación, el pisoteo de las cosas que se hacen en el tabernáculo particularmente dentro del atrio. Ahora no solamente eso, sino que aún en el lugar santo que es en las iglesias ya, en las congregaciones, allí mismo, ya en la intimidad, pues en la adoración, en la oración, muchas personas van a estar experimentando aparentemente el poder de Dios o la presencia de Dios o la voz de Dios pueden escuchar, pero que realmente no es Dios el que les está hablando. Esto es lo que se conoce como la abominación desoladora y que va a estar en el lugar santo. Entonces, cuidado aquí, porque también en el lugar santo, si una persona no pasa por el altar de bronce, no hay un morir, un sacrificarse a sí mismo, no hay un lavatorio, entonces entra al lugar santo y aquí puede aparentemente estar adorando a Dios, sirviendo a Dios y pudiendo aparentemente tener comunión con Dios, pero no es cierto, sino que lo que se le está manifestando es otra cosa y no es Dios. Esto también es profético, pues. Lo único que no se puede contaminar es el lugar santísimo, ¿ok? Pero entonces con todo eso, hay una promesa y que está en Hebreos. Bueno, hoy di precisamente una enseñanza acerca de eso, y que ojalá y la pudieran ver, que habla de que aún nosotros estando en este santuario que se va a estar estropeando, que va a haber contaminación, etcétera, pero hay el velo abierto y podemos ver al fondo el arca del pacto, el lugar santísimo de donde nosotros podemos clamar y podemos recibir el oportuno socorro, de acuerdo a lo que dice en el libro de Hebreos, ¿ok? Entonces por ahí tenemos esperanza y tenemos una gran promesa, aunque todo lo demás sí esté siendo contaminado. Pero como el lugar santísimo no va a ser, eso no puede ser tocado, no puede ser contaminado, entonces dice que las puertas del Hades no prevalecerán, ¿ok? Contra el templo de Dios, contra la iglesia. Jesucristo lo dijo, sí, va a haber contaminación, va a haber confusión, va a haber lo que quieras, pero las puertas del Hades no van a prevalecer, ¿ok? El templo de Dios, a final de cuentas, va pues a permanecer de pie, y aquellos que pasen por el altar, que pasen por el lavatorio, que permanezcan en luz, que estén consagrándose, que estén en oración, habiendo pasado por todo eso, y que estén viendo hacia el lugar santísimo, recibirán el oportuno socorro y ellos van a ser parte del templo de Dios, ¿ok? Entonces esto nos dice mucho. El significado espiritual abarca hasta nuestro tiempo y es bastante, pues bastante serio, y etcétera. Entonces eso es con respecto al tabernáculo, ¿ok? Finalmente tenemos el aceite para la... Norma, levanto la mano. Ok, sí, te escuchamos, Norma. Sí. Sí.
claro. Sí, claro. Bueno, eso ya sería ya algo más específico. De entrada tenemos que entender que hay muchas iglesias que son cristianas, o sea que fueron pues fundadas por el Espíritu Santo, pero que hay distintos niveles. Lo podemos ver en Apocalipsis cuando habla a las 7 iglesias de Asia. Entonces, si nos damos cuenta, algunas las pues las alaba, particularmente la iglesia de Filadelfia, a otras les dice, pues en esto sí te alabo, pero en esto no me gusta, o sea, lo reprende, y otra particularmente que es la iglesia de la Odisea, que la reprueba totalmente y le dice, cuidado, porque si sigues así te voy a desechar. Entonces tenemos que entender que así las iglesias cristianas, las congregaciones, pues están así, o sea, hay distintos niveles de espiritualidad. Entonces para esto, bueno, tenemos que ver si realmente se han apartado de la doctrina. Cuando una iglesia se ha apartado de la doctrina básica del cristianismo, tanto en enseñanza como en práctica, entonces hay que salir de ahí porque esa iglesia pues va a ser desechada. ¿Ok? Entonces, digo, ahí habría que verlo ya más detalladamente, pero pues de entrada sí hay que tomar en cuenta eso. Ahora hay otros casos en las que pues si quieres las cosas que no nos gustan, eso pues son cuestiones que no son cuestión de salvación, sino solamente cuestión de opinión, y que entre una congregación y otra pues son diferentes costumbres, y eso pues no hay que tomarlo en cuenta porque no son cuestiones de salvación. ¿Ok? Entonces pues no sé, es- en principio sí, pero hay algunos que se apartan no en la enseñanza, pero sí se apartan en la práctica. Por eso digo, ya sería cuestión algo específico. Si quieres después comentamos, luego lo platicamos, ¿sale? Porque sí, ¿cómo te diré? Basta con que no lo vivan lo que predican para que Dios diga, entonces dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Ajá. O sea, pueden hablar bien con su boca, pero si no lo hacen, pues entonces dice, pues de qué te va a servir, ¿no? Ajá. Entonces, pero ya, repito, son cuestiones más específicas, ¿vale? Luego platicamos. Sí, gracias. Ok, ahora vemos con el aceite para la... Braulio dice, perdón, ¿la iglesia es el lugar o las personas? Ok, la iglesia es la agrupación, de hecho iglesia viene de una palabra que es eclesia, que significa asamblea. Entonces es la reunión en sí, o sea, es el conjunto de personas con sus creencias y su práctica. Todo eso es iglesia, es el conjunto de personas con sus creencias y su práctica, una asamblea. Eso es la iglesia, ¿ok? Y, y entonces por eso es lo que enseñan y lo que predican y lo que viven. Todo eso es lo que, lo que debemos nosotros pues evaluar y cuidar de una congregación, ¿ok? Y bueno, Patti tiene un comentario, dice, solo un comentario, por ley natural el hombre tiene que morir, pero qué privilegio, honor y honra es morir por causa de Cristo. Amén. Dios nos conceda en su gracia, esto con relación a tomar su cruz y seguirlo. Amén, gracias hermano. Nada más. Carmen de Chuga levantó la mano, creo. ¿La escuchamos, Carmelita? Ya, así. Y Yadi Merlín, Carmen de Chuga. Carmelita, ¿la escuchamos? Oh. Igualmente, hermano. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe, al ratito. Sí, sí, no se preocupe, Y al ratito ya que. Y Yadi. A ver, ¿Yari? Yadi. ¿Yadi? ¿Yadira? ¿No? No. Ok. Entonces,
aceite para la lámpara. Y mandarás a los hijos de Israel. Sí, ya, perdón. Yo me confundí. Okay, ¿ya? Ya. ¿Hola? No, ya me... ¿Ya? No, está bien. Ok, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, allí en la imagen muestro lo que es un árbol de olivo, un olivo, las olivas, el fruto, y el aceite que se extrae al machacar esas olivas. El aceite puro, eso representa indudablemente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es producto de machacar las olivas, y que eso pues hace referencia a Jesús. Recordemos que Jesús, él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no va a venir el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, es necesario que estas olivas pues sean machacadas para que haya aceite. Entonces, Jesucristo, él vino acá y él fue necesario que fuera molido, que fuera pues llevado a la cruz, y fuera ofrecido en sacrificio, molido, machacado, para que pudiera venir el Espíritu Santo y ahora podamos gozar de su presencia. Ajá. Los olivos, eso en figura pues en Apocalipsis, por ejemplo, habla de los 2 olivos, y que tiene que ver con los 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que ya en nuestras palabras es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, y que no se contradice a lo que dije, que Jesús es las olivas, porque Jesús precisamente es el verbo, es la palabra. Entonces es esto, el olivo, los olivos, los 2 pactos, Jesús la palabra, las olivas, que se machaca y que viene el Espíritu Santo para guardarnos. Entonces esto hace referencia. Ok, ya no tenemos un tabernáculo como en ese tiempo, pero ahora tenemos el verdadero tabernáculo donde tiene que haber aceite para el alumbrado, y las iglesias tienen que estar llenas de aceite. El candelabro tiene que estar lleno de aceite para que esté dando luz. O sea, debe tener el Espíritu Santo y debe estar dando luz. Y para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, o sea, fuera del lugar santísimo, en lugar santo, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Observen, aquí es donde lo que ya les decía, que tenía que entrar el sacerdote y tenía que prender las 7 lámparas del candelabro y tenían que estar ahí ardiendo toda la noche. Eso es lo que representa las iglesias cristianas. Estamos en una noche espiritual y tienen que estar ardiendo. ¿Qué significa? Tienen que estar dando luz. Pero ¿de dónde sacan esa luz? Del aceite de olivas, que es el Espíritu Santo. Entonces toda iglesia cristiana pues tiene que estar llena del Espíritu Santo y tiene que estar dando luz para que las demás personas se salven, para que haya luz y para que las demás personas conozcan la verdad y en esa verdad vivan. ¿Okay? Entonces eso es una iglesia cristiana, columna y baluarte de la verdad, que está representada por la luz. Estamos en la noche espiritual. ¿Okay? Bien, entonces pues eso sería lo de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo escuchamos. Alma, te escuchamos, Alma. Dime. Y ritmo mundano. Claro. Sí, sí se puede ver exactamente como apostasía y que es parte de esta contaminación que hay en el santuario de Dios. ¿Ok? Entonces, no tenemos que alarmarnos ni pensar entonces que pues entonces no debe haber iglesias o cosas así. No, sino que es parte, está profetizado todo y solamente tenemos que cuidarnos. Ajá. Digo, los que tienen, por ejemplo, yo que soy pastor de una congregación pequeña, pero bueno, entonces obviamente evitamos ese tipo de música y yo a los hermanos les digo que pues no escuchemos esos ritmos,
etcétera, ¿no? Pero un congregante pues no tiene esa autoridad, digamos, entonces pues obviamente tiene que escoger pues un lugar donde realmente le edifique. Si va a un lugar y empiezan a tocar mariachis, rock cristiano, pues entonces que busque otro lugar donde realmente le edifique. Como congregante tiene esa libertad. Ya como pastor, pues yo tengo pues, la encomienda de evitar ese tipo de situaciones, ¿ok? De música mundana con letra cristiana, que realmente es una contaminación. Sí. Ritmos mundanos. Exactamente. Efectivamente es el problema. O sea, es el problema porque, por ejemplo, particularmente yo fui cumbiambero cuando era jovencito. Entonces, si yo escucho una cumbia, un ritmo de cumbia con letra cristiana, pues inmediatamente me remonta a mis tiempos. Y entonces mi carne acostumbrada a moverme a ese ritmo, pues me va a motivar a moverme a ese ritmo. Entonces, realmente no estaría alabando a Dios, sino que me estaría dejando llevar por la carne. Entonces, es el problema. Por eso es que mejor hay que evitarlo. Ajá, por eso es de que hay que evitarlo, porque nos va a llevar a un deleite de la carne más que realmente un agradecimiento a Dios. Es el problema, ¿ok? Sí. No específicamente, porque ahí habla, cuando se refiere a eso, se refiere en el contexto de un pariente muerto. Ajá. Sin embargo, hay otros principios por los cuales sí no es correcto tatuarse, ¿ok? Entonces, sí, simplemente sí no es correcto. Ahora, es distinto cuando una persona se tatuó en el mundo, pues, o sea, obviamente andaba en el mundo, no conocía a Cristo y pues hizo lo que hizo con su cuerpo y luego viene a Cristo y pues ahí están los tatuajes, no se los puede borrar así de momento, es otra cosa, ese no hay problema. Pero ya cuando vemos, como dice, un hijo, una hija de pastor, sí vemos hay un problema en el pastor, definitivamente. Sí. Entonces, bueno, en la escritura, ya en la carta a Tito y en Timoteo también, nos habla acerca de las características que debe tener un pastor para ser digno de ministrar a una congregación. Y entonces, pues una es de esa, de que a lo mejor no tiene, eh, no gobierna bien su casa, y entonces pues a lo mejor no califica como pastor. Digo, hay muchas cosas pues que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Sí, de nada. Dice Dulce Zaragoza, dice, ¿en la actualidad se puede poner candelabro en la iglesia? Este, bueno, de que se puede poner, pero no tiene vamos, no tendría valor, no tendría valor porque esto fue exclusivo para el pueblo de Israel, es una ordenanza del viejo pacto, nosotros estamos en el nuevo, y que tuvo un significado, tiene un significado para nosotros. Entonces el verdadero candelabro precisamente es la iglesia. Que nosotros estemos dando luz, que nosotros estemos hablando y viviendo la verdad. Eso significa que estamos con ese candelabro. Entonces, si no, no tiene ya valor. ¿Se puede poner? Pues se puede poner. Pero incluso yo no lo recomiendo, porque actualmente se está dando mucho importancia y está muy de moda. Ya lleva varios años pues que está de moda el que se están pasando a las tradiciones judaicas y muchas personas incluso hasta compran su candelabro y lo tienen en su casa o iglesias que lo compran y lo meten ahí en su edificio, en su local
y le dan mucha importancia a las fiestas judías, y yo creo que entonces mejor para evitar ese tipo de confusión, mejor no, aunque en sí mismo no tenga importancia o no contamine, pues. Ajá, entonces yo aconsejo que mejor no. Carmen Lechuga y Yadi Merlín, ahora sí. A ver, Carmen, ¿le escuchamos? Carmelita. Este, Buenas noches, Carmelita. no sé. Ah, Yadi, sí, perdón. Sí. Ha de ser tu teléfono, Yadi. Sí, sí, claro. La escritura dijo Jesucristo que por los frutos se conocen a la persona. Entonces, una cosa son los talentos o habilidades que puede tener cualquiera, y como dices, efectivamente alguien puede tener bonita voz, puede ejecutar un instrumento pues de maravilla, o puede tener mucha facilidad de palabra o memoria y puede recitar versículos bíblicos. Eso es el talento y la habilidad. Ajá. Pero con todo eso sin el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo, ese va a marcar el carácter de la persona. Dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Y en Gálatas, en el libro en la carta a los Gálatas 5:23 nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, fe y amor. Y en estas cosas dice que no hay ley pues contra ellas. Entonces es el fruto del Espíritu Santo. Por eso sabemos que una persona tiene el Espíritu Santo. Ajá. También se confunde muchas veces en la actualidad que se dice que una persona tiene el Espíritu Santo porque hace milagros. Y hay veces que no. O sea, digo, el Espíritu Santo puede hacer milagros, pero también en la actualidad Dios ha permitido que otros espíritus también se manifiesten con medio de milagros. Entonces, no es garantía. El Espíritu Santo, la garantía de que una persona tiene el Espíritu Santo es su carácter, es los frutos del día a día. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? De nada, Yadi. Carmen. Ahora sí, Carmelita. De olivas. Las olivas se machacan para extraer el aceite. De ahí saca el aceite del aceite de olivas. Y eso se ocupaba para prender las lámparas en el santuario. Entonces, el aceite de olivas es figura del Espíritu Santo. Ajá. Sí, es figura del Espíritu Santo. Y las olivas, o sea, los olivos, los árboles y las olivas, eso representa la palabra de Dios, Jesucristo, el Verbo. ¿Ok? Sí. Ya. Sí, está bien. Si quiere, si él también tiene interés y usted puede meterlo a que le enseñe a una congregación cristiana, que le enseñe un instrumento musical, estaría muy bien. Claro. Ah, ya. Bueno, habría usted que ver cómo hace rato.
Ok. S- Bueno, es que también debe usted ver lo que comentaban hace ratito, Yadira me parece, que decía que luego danzan o bailan pues los ritmos mundanos. Entonces, si es que es ese caso, o sea, o- ajá, ya. Ya, bueno, es que también hay en congregaciones cristianas donde hacen un cuadro, un show y danzan y todo eso. También yo no lo recomiendo, Carmelita. Yo no lo recomiendo porque a final de cuentas también es darle, pues, placer a la carne. ¿Ah? Entonces, la danza que nosotros creemos que es correcta, pues es la danza espontánea de agradecimiento a Dios. Una persona puede saltar, puede danzar, pero o sea, de manera espontánea, pues, ajá. Entonces, por otro lado, sí, no lo recomiendo. Ujú. Entonces, sí, de nada, Carmelita. Loida también. Sí, Loida, te escuchamos. Igualmente, Loida. Sí, sí. Bien, pues espero haberte entendido. Mira, todo el tabernáculo que se componía de tres partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo, eso es la figura del verdadero templo o tabernáculo de Dios. El verdadero templo o tabernáculo de Dios también se compone por tres lugares. El lugar santísimo, eso es en el cielo, donde entró Jesucristo, o sea, a la diestra del Padre. Es el lugar santísimo. El lugar santo es la iglesia que fue pues fundada desde Jesucristo y que se ha estado pues edificando, y es el lugar santo. Y el atrio es todo, ¿cómo te diré? Todo el conjunto de personas donde ha sido predicado el Evangelio, o este estado en el cual la persona ya conoce el Evangelio, la palabra de Dios, y, y ya le fue presentado de alguna manera el amor de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Ajá. Entonces todo eso es el atrio. Y ya les decía que el atrio y el lugar santo van a ser contaminados. ¿Ok? Lo único que no puede ser contaminado es el lugar santísimo. Pero se ha roto el templo con la muerte de Jesús, se rompió el templo, y eso nos habla de que nosotros, que estamos en el lugar santo, tenemos acceso y podemos ver hacia el lugar santísimo y de ahí recibir el oportuno socorro, de acuerdo a lo que dice en el libro de Hebreos. Ajá. Entonces, este es el verdadero templo. ¿Ok?
No sé si me expliqué. Ahora, bueno, con respecto a lo que dices que hay personas que, o predicadores que usan el altar o las iglesias para hacer otras cosas. Bueno, yo he visto pues como luego hacen chistes o como pues, algunos pues eh, pues de alguna manera rebajan mucho una predicación y obviamente eso sí está muy mal, pues, porque pues es un lugar serio donde se debe impartir la verdad y donde se tiene que dar instrucción al pueblo, porque pues necesitamos como pueblo de Dios, necesitamos recibir una palabra pues que viene de Dios, ajá, que está bien fundamentada en la Biblia, y entonces pues es un lugar, una predicación por ejemplo, no se puede usar para hacer un show de payasos, por ejemplo, ¿no? Entonces por ese lado sí, pues hay que tener cuidado. Ajá. Rebeca levantó la mano. Sí, de nada. Rebeca, ¿te escuchamos? Buenas noches, Rebeca. Sí. Sí. Claro. Sí. Este, es importante el congregarse presencialmente. ¿Sí? De hecho, en la congregación donde yo ministro, no interrumpimos las reuniones presenciales. Lo hicimos a puerta cerrada, por respeto pues a las autoridades. Lo hicimos, de hecho todavía lo seguimos haciendo porque no se ha levantado pues estas restricciones, lo seguimos haciendo a puerta cerrada, pero nunca dejamos de hacerlo presencialmente, precisamente por eso, porque yo entiendo que es importante que nosotros tengamos comunión unos con otros. Ajá. Es muy distinto a que tú veas un predicador en la pantalla, a que tú lo veas ya en lo personal o puedas platicar con él, incluso lo puedes visitar en su casa o él te pueda visitar. Entonces yo creo que eso no se debe perder. Ajá. Entonces sí, el sentarse como decir, bueno, pues no importa, ahí lo veo nada más en la pantalla, sí, no es correcto. Necesitamos ese contacto, esa comunión, pues, porque realmente, ¿cómo vamos a conocer una persona? Pues si no es a través del trato diario. Entonces sí es importante, ¿ok? Y bueno, de hecho esta pandemia yo lo vi como una prueba para los cristianos. Dentro de muchas cosas fue una prueba para los cristianos. A ver dónde estaba nuestro corazón. Hubo personas que como anillo al dedo, ay, qué bueno que no tengo que ir a la congregación. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que también es una prueba, ajá, para nosotros saber qué tanto realmente anhelábamos o no ser importante la congregación. Ajá. Entonces pues Dios tiene todo en su mano, tiene todo planeado. Ajá. Sí, de nada, Rebe. Carmen volvió a levantar la mano. Otra vez, a ver, Carmelita, ¿la escuchamos? Tiene Bueno, activo okay. su teléfono. Leo. Sí, por favor. Dice Raúl Alcántara, dice, muchas gracias, Fer, por la explicación de hoy. Mis papás y yo estamos atentos y damos gracias a Dios por darte la sabiduría para compartirla con nosotros. La gloria sea para Dios. Amén. Gracias. Luego Dana Vega dice, por eso se debe pasar por el sacrificio, para que muera nuestro antiguo hombre, Así es. lavarse y poder llegar al lugar santo. Así es. Dulce dice, ¿y el shofar aún se puede tocar en las iglesias? Sí. Repito, todo instrumento en sí mismo no se puede calificar un instrumento si es bueno o es malo, en sí mismo, porque es materia. Tiene que ver mucho con el contexto, dónde se ha usado y cómo se ha usado. Particularmente el shofar, otra vez yo no recomendaría que se usara porque está muy ligado a las congregaciones actuales judíos mesiánicas, que realmente considero que
es una desviación del verdadero cristianismo que están llevando a los cristianos a judaizar. Entonces, para que no nos confundan con eso, mejor evitarlo. Pero otra vez, en sí mismo no es algo pecaminoso en sí mismo. Luego, Ana Estrada dice, hermano, si la salvación es personal, en cuanto a la conducta de los hijos, ¿por eso ya no somos salvos? ¿O solo es el caso de los varones? Ok, es que aquí puede intervenir en distintos grados la responsabilidad del padre. De hecho, aún en el ambiente secular se suele decir que los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, muchas veces cuando vemos a los niños desviados o con malos hábitos, con actitudes negativas, obviamente al primero que se califica es al padre. Entonces estamos viendo que el padre entonces no está educando bien, ¿ok? Ahora, esto repito en distintos grados. Entonces por eso cuando hace rato decía que en las cartas de Tito y Timoteo nos dan las características de un obispo y no califica cuando no tiene en orden su casa, bueno, ahí sí es importante, pues. Ahora, como congregante normal, a lo mejor no, vamos, no lleva esa responsabilidad que lleva un obispo, pero sin embargo sería bueno de que cada cristiano pues pueda ver, ¿no? Realmente a ver mi hijo, qué es lo que está reflejando, dónde yo he fallado. Y tenemos la ventaja de que si nosotros reconocemos y nos arrepentimos, pues Dios nos perdona y nos ayuda a corregir, pero sí es importante ver nuestra responsabilidad hasta dónde. Ahora, ya cuando se trata de un hijo adulto, que a lo mejor yo lo mal eduqué, yo le mal enseñé, le di mal ejemplo, yo no conocía a Cristo y me convertí, pero ya que me convertí, ya que mi hijo tenía 19 años, pues ya un año más y ya se convirtió en adulto, bueno, pues obviamente ya lo eduqué mal y pues puede ser el peor o a lo mejor hasta ser un delincuente después. Bueno, pues obviamente yo reconozco mi responsabilidad, me arrepiento, pero pues ya que él es adulto, se puede decir que yo ya no soy responsable de lo que ahorita haga si yo ya me arrepentí y ya hasta le pedí perdón a mi hijo, ya le enseñé el buen camino y él no quiere. Bueno, pues ni modo, o sea, pues yo sigo en Cristo y el hecho de que mi hijo sea delincuente ahorita, si yo ya me arrepentí, pues no me va a condenar. Ajá. Entonces, pero sí, los hijos sí reflejan mucho lo que somos. Por eso sí debemos tener mucho cuidado. Dice Braulio, realmente es un mandamiento de congregarse, en Hebreos 10:25 lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sí, exactamente. ¿Tenemos más? Creo que... No, ya. Sí. Pues hace rato ahora se le había levantado la mano, pero ya ahorita ya no. Araceli Lozada. Sí. Ay, Carmen ya la levantó. Ok, otra vez Carmen. Carmelita. Sí. El púlpito. Sí, sí, un predicador debe tener mucho cuidado en no dirigirse de manera directa en una predicación, cuando tiene que ser una predicación general. Hay veces que sí se pueden poner ejemplos, pero obviamente ejemplos para ilustrar alguna enseñanza, pero se debe evitar obviamente nombres. Entonces, es válido para solamente ilustrar una situación que luego a veces suele ser común. Entonces por ahí pues no hay problema. Pero si es que es algo directo, pues mejor que se lo diga directamente a la persona.
Entonces sí es incorrecto que una persona le hable a alguien específico en una predicación que es general. Sí, no es correcto. ¿Ok? Sí, de nada. Ok, entonces... A Lucy. A ver, Lucy Rebollo, ¿te escuchamos? Buenas noches. A la Lucy. Sí. Sí. Sí, bueno, puede ser responsable el papá. Obviamente ya hay distintos grados de responsabilidad. Sin embargo, si ya es adulto, el padre eso le debe ayudar al padre para hacer un análisis de su vida y reconocer tal vez ciertas faltas o ciertos errores en la educación de sus hijos. El tiempo no se puede regresar, pero si el padre reconoce, puede arrepentirse y Dios lo perdona. O sea, somos seres humanos y Dios obviamente, él acepta nuestro perdón si es que le pedimos perdón a Dios, ¿ok? Pero bueno, ya el hijo, ya de adulto, él es libre de decidir su propia vida y pues puede desviarse con todo y que el padre, como dices, a lo mejor el padre no fue consciente de cometer ciertos errores, hasta donde tuvo conciencia, él siempre trataba de educar bien a sus hijos, pero pues le falló en algo y pues los resultados se ven posteriormente. Otra vez el padre se tiene que arrepentir, el hijo obviamente puede seguir su camino desligándose de Dios y eso, que lo deje, no hay problema. El padre tiene que descansar en que si él reconoce y se arrepiente, Dios al rato lo va a traer a su hijo. De acuerdo también a la promesa que dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y además de que los hijos de los cristianos de alguna manera pues gozan de un trato especial por parte de Dios. Ajá. Sí, de nada, Lucy. Nada más. Bien, entonces ahora sí mandamos saludos. Sí, les mandamos saludos a todos, a Rebeca Shlomi, Norma Rueda, Alejandra Sámano, Dana Vega, David Zeta, Diana Abigail, Dulce Zaragoza, Hipólito Morales, Ana María Estrada, Alma Cortés, Jesús Cruz, Lucía Rebollo, Denisa Maza, Patricia Aguilar, Raúl Alcántara y sus papás que también estaban con él. Saludos, Julio. Solo que creo que ya se les cortó la llamada. Roberto Carlos, Kira Macedo, Ángela Juárez, Sandra Valderas, Verónica George, Yolanda Lubiano, Yadira Merlín, Adelina Solano, Lady Barba, Libertad Camilo, Alma Laura Borjas, Leticia Flores, Luciana Hernández, Ada Borjas, Javier Cortés, Inés Cortés, Cristian de Jesús, Braulio, Carmen García, Carmen Lechuga, Loida Martínez, Petra Maza, Ros Núñez, Beatriz Mejía, Araceli Lozada y Elvira Ramírez. Muchos saludos a todos. Bien, y gracias por conectarse, gracias por preguntar. Somos seres humanos que estamos siguiendo a Cristo, la iglesia es el lugar santo. Como seres humanos tenemos errores, como seres humanos podemos tener faltas, pero precisamente estamos en este camino de perfección y cuando nosotros reconocemos y si humildemente le pedimos a Dios, Dios nos ayuda y Él nos va perfeccionando cada día. Dios les bendiga a todos. Inés tiene una pregunta. Bueno, a ver, Inés. Ajá, Inés dice, ¿qué pasa con los pastores que ponen en evidencia a los congregantes delante de todos en una reunión general? Ok, repito, si es una predicación donde se están dirigiendo a él y a la vez no, entonces ahí sí no es correcto, mejor que vayan y se lo digan directamente a él. Pero sin embargo, hay veces que en una reunión pueden llamarle directamente a él solamente cuando ya lo han intentado hablar, o sea, ya hablaron con él personalmente y el apóstol Pablo dice, pero si se persiste en pecar, en algún pecado específico, si persiste el pecado, entonces repréndelo públicamente. Pero es una reprensión pública, no es una predicación, sino es una reunión
y lo reprende públicamente delante de todos, eso sí es válido, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Okay? Pero ya tiene que habérselo dicho ya de manera personal, tal vez una, dos veces, tres tal vez, y ya si no quiere entender la persona, entonces ya lo tiene que reprender públicamente. ¿Ok? Y pues mandan saludos. Bien, entonces, muchas gracias por conectarse nuevamente y pues hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego, adiós. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cánticos, adora ante el trono de Dios. Levanta manos santas ante nuestro Rey. Adora a Cristo. Te quiero adorar. Con cántico, Canta el Señor. adora ante el trono de Dios. Entra al lugar santísimo Vengo a por la sangre del Cordero de Dios. Entra a su presencia con cántico.